Se apresta el equipo presidencial a festejar sus 2 primeros años de gestión. Efectivamente, en abril del 2022, el ciudadano elector costarricense le dio la mayoría del voto al candidato que en aquel entonces era emergente, Rodrigo Chávez, y venció al más viejo partido de la historia de Costa Rica, Partido Liberación Nacional, cuyos orígenes se remontan al conflicto de 1948, que se llamaba el Ejército de Liberación Nacional, y en 1952 se constituye en un partido político. Partido que desde 1948, con la Junta Fundadora de la Segunda República, se convierte en, llamémoslo así, el partido que va a dominar la vida política y electoral de Costa Rica. Y eso lo logró a través de acuerdos con la propia oligarquía, porque hoy día tenemos claro, el conflicto de 1948 fue un conflicto de oligarquías. Los que estaban con el Partido Republicano, los que estaban con el partido de el candidato Teodoro Picado y el partido de Otilio Ulate. Por cierto, muy interesante, porque esa elección, si bien es cierto, se le otorgó el triunfo y Otilio Ulate fue presidente de la República, con el pasar de los años el partido desapareció. El partido Unión Nacional se llamó el partido de el que fuera candidato y expresidente de la República, don Otilio Ulate Blanco, presidente. En teoría debió haber sido de 1948 a 1952, pero la Junta Fundadora de la Segunda República asume un periodo de exactamente 9 meses, y luego de dictada la Constitución de 7 de noviembre de 1949, entrega el poder a Otilio Ulate Blanco, que concluye su periodo tal y como lo establecían los periodos normales de un presidente en 1952. De ahí en adelante, ciertamente ha habido elecciones movidas. El ciudadano costarricense, salvo aquellos que fueron expulsados y enviados al exilio, privados de sus actividades profesionales, unos, otros perseguidos políticos, se fue acomodando la vida política del país, se fue definiendo entre ese viejo bipartidismo, ¿verdad? Bipartidismo que duró muchos años, aunque no es que existieran solo esos dos partidos, porque existió proscrito, pero existía, digamos, el Partido Comunista en la clandestinidad. Después de 1969 y luego ya por decisión, digamos, de la Asamblea Legislativa, se elimina el artículo 95 de la Constitución, y se pueden inscribir partidos como Vanguardia Popular, y bueno. Y luego han habido, sí, otros partidos que han ganado elecciones, como
el partido que se funda en 1977, encabezado por Rodrigo Carazo, una especie de oposición, digamos, al republicanismo, ¿verdad? Rodrigo Carazo, proveniente de las filas de Liberación Nacional, se une a partidarios del Partido Republicano y fundan este partido Renovación Democrática, que gana las elecciones de 1978 al 82, y después de 1982 se vuelve otra vez a la fórmula bipartidista, ¿verdad? El gobierno de Carazo no fue suficientemente bueno y desapareció, digámoslo así, ese espectro de crear nuevos partidos, ¿verdad? Hasta llegar ya en el tercer milenio empiezan a aparecer nuevos partidos, el Partido Acción Ciudadana, que se convierte, digamos, en un partido fuerte y que después de 2014 gobierna el país hasta el 2022, y en el 2022 hay una explosión de partidos, 25 partidos forman la papeleta. Entonces, ya esto nos dibuja, digamos, una Costa Rica que ha cambiado bastante, digamos, el derrotero desde el punto de vista del pensamiento político. Hay grupos organizados que forman sus partidos y que pretenden a través de ellos gobernar. Pero han sido partidos relativamente débiles con respecto, digamos, a esas dos grandes formaciones que son Liberación Nacional y la oposición a Liberación, que ha tenido muchos nombres. Notablemente el último es el Partido Unidad Social Cristiana, fundado por el hijo del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, cuyo nombre es exactamente el que fuera presidente Calderón Fournier, ¿verdad? Entonces, el mundo político costarricense estaba acostumbrado más o menos a un cierto estilo y a un entender esos movimientos. La elección para el costarricense era básicamente el día de las votaciones. Ahí se movilizaban, aquello que se llamó en esa época la fiesta electoral, y en verdad era una fiesta electoral. Los partidos movilizaban a la gente con sus banderas, sus consignas, ¿verdad? Y pues sí, la lucha era relativamente ingenua desde el punto de vista de los contenidos políticos, básicamente igual centrado en personalidades. En el año 2022, por primera vez, llamémoslo así, hay una ruptura de, de esa política tradicional y emerge, digamos, un candidato que venía, digamos, llegando al país, que viene con ideas nuevas. No fue fácil para el candidato Rodrigo Chávez poder imponer su estilo de hacer política. No era el estilo político de los viejos presidentes ni de los viejos candidatos, pero logró ir creciendo desde el 1% hasta hacerse la presidencia el primer domingo de abril del año 2022, en que entrega derrotado a José María Figueres en representación del Partido Liberación Nacional. Y bueno, se viene el gobierno de Rodrigo Chávez, un estilo totalmente diferente para nombrar los ministerios. ¿Por qué? Porque venía de un partido débil, que no tenía suficientes cuadros, no tenía experiencia, y entonces es a través de currículum y entrevistas que se constituye un gabinete
Gabinete que, si lo vemos 2 años después, bueno, ha habido muchos cambios, eso es lo primero que hay que constatar y decir, pero que han salido realmente personalidades nuevas en el mundo de la política, con ideas nuevas, con formas de ver y analizar la economía, la salud, la educación, las obras públicas, y que digamos, ha habido mucha entrega, digamos, en horas, trabajo, digamos, a sus empleos. Ha habido, ha sido muy visible el gobierno en su quehacer. La gente puede haber críticas o no, pero el presidente de la República, Rodrigo Chávez, digamos, es un hombre dedicado a su gobierno, y a establecer, digamos, nuevas formas de comunicación entre la población en general y el presidente de la República a través de las conferencias de prensa boicoteadas por la prensa tradicional costarricense, televisada y radiofónica. Sin embargo, bueno, a través de otros mecanismos de redes sociales, la gente ve las conferencias de prensa y las cadenas nacionales. Las cadenas de prensa son el día, la conferencia de prensa es el día miércoles a las 12:30 y las cadenas nacionales se publican el día domingo. Luego hay un informativo oficial, digamos, que sale los fines de semana, el día sábado. Entonces, digamos, los que siguen, digamos, la labor del presidente están bastante bien informados. Los costarricenses que no siguen eso, siguen en sus canales tradicionales, la vieja televisión, los viejos radioperiódicos, pues están muy mal informados porque las versiones de lo que se hace son muy diferentes. E incluso si ustedes van a los periódicos internacionales a revisar, digamos, los datos, y ahí sí, en la prensa internacional se publica más de los datos económicos y macroeconómicos del país, se demuestra que Costa Rica ha sabido superar, digamos, muy bien la crisis de la pandemia, que está en una gran etapa, digamos, de negociación con los Estados Unidos, que podría llevarnos a ser un país totalmente diferente, que hay vinculaciones con los Emiratos Árabes, que hay una política, digamos, de mucha observación en el campo internacional, en un mundo en donde hay varios conflictos, digamos, de ellos, notablemente el conflicto Ucrania-Rusia, y luego en el Medio Oriente, ¿verdad? Entre los grupos palestinos y el Estado de Israel. Sin embargo, la posición, digamos, de Costa Rica a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido mesurado, digamos, en sus observaciones, en sus posiciones, ¿verdad? Y eso le ha permitido ganarse una gran respetabilidad, digamos, a nivel de lo que, cómo es visualizada Costa Rica. Y entonces es visualizada como un país que logró ordenarse en sus finanzas internas y que apunta a convertirse en un gran país de América Latina y del mundo. Así que tenemos que hacer, digamos, ese balance. No ha sido fácil para el presidente Rodrigo Chávez porque desde la Asamblea Legislativa las fracciones opositoras, incluida la mayoritaria de Liberación Nacional, han boicoteado muchas gestiones, ¿verdad? No han permitido, digamos, el cumplimiento, digamos, de la agenda tal y como lo pensó el presidente en algún momento, y no ha habido acuerdos con las diferentes fracciones. Hay fracciones con las que
va a ser siempre muy difícil, digamos, establecer acuerdos, toda vez que a ellos no les interesa gobernar, porque son partidos diseñados para hacer oposición, como el Frente Amplio, que es un partido que no tiene un programa de gobierno que pueda ponerse en marcha, sobre todo en una época en donde en América Latina las viejas economías definidas como socialistas están en plena crisis, y entonces esa crisis ellos la evaden en Costa Rica, pues solamente haciendo oposición, no haciendo propuestas de cómo gestionar, digamos, el Estado. Se convierten en partidos opositores por darles un título, cuando mucho, porque en realidad son partidos que se han debilitado, ¿verdad? Que no tienen temas precisos sobre los que, como en el pasado, podían tener, digamos, sus agendas. Hoy día sus agendas son muy débiles, y nuevos partidos que tuvieron números importantes de diputados, como el Partido Liberal Progresista, que no es más que lo que era la Unidad Social Cristiana, tal vez en una versión de más empuje, pero bueno, son un grupo también pequeño de diputados, no tan brillantes, jefeados por un candidato que es muy débil, con muchas debilidades personales en términos de sus participaciones políticas anteriores con la Unidad Social Cristiana, con faltas cometidas, digamos, en el ejercicio de la función pública. Entonces eso no le permite al partido, digamos, y no tendrá mayor crecimiento. Y bueno, el presidente de la República, también hay que decirlo, rompió con el partido que lo elige, ¿verdad? Entonces se queda una bancada que es oficialista, pero que está sin referente partidario. Y todo esto nos queda para el 2026 ver si este proyecto, digamos, de Rodrigo Chávez tiene continuidad a través, digamos, de ese equipo ministerial, digamos, que ha estado con él, o hacia dónde irá la Costa Rica en esas elecciones del 2026. Bastante material para tener que pensar y analizar de lo que será la Costa Rica del año 2026. Nos seguimos viendo por este canal.